hombres y a las naciones. Ponga atención. Tú sabes que Dios es juez justo. Él es creador de todas las cosas. Nosotros solo somos administradores. Todo lo que usted tiene, usted es un administrador. Todo es de Dios. Y de eso, hermano, le vamos a dar cuenta al Señor. Todo mundo, de manera individual hasta de manera universal. Todos vamos a estar un día en la presencia de Dios entregándole cuenta. Vamos a ver algunos instrumentos que Dios está usando ahorita, ha usado en algunas naciones, en algunas familias, en algunas iglesias y las que va a usar también en el futuro. Vamos a darle la gloria a Jesucristo. Romanos 2:11. Dice así la palabra del Señor, le escribe esta carta el apóstol Pablo. Y Pablo dice así, hermanos, porque no hay acepción de personas para con Dios. Esa es la primera característica de Dios como juez justo. Sabemos que Dios nos ama con amor eterno, lo sabemos perfectamente porque lo hemos experimentado y lo seguimos experimentando. ¿Ok? Pero Dios tiene algo muy importante, característico de su naturaleza justa, es que Dios no hace acepción de personas. Nadie tiene prioridad por encima de nadie en cualquier parte que estemos. Ahora, usted puede ver gentes, hermanos, que están en liderazgo, en eminencia, la Biblia le llama así. Y quizás usted piensa como los presidentes de las naciones, quizás uno piensa, hermanos, que ellos son más importantes que nosotros y la respuesta es no. Sencillamente Dios los pone ahí. El profeta Daniel dijo algo muy importante a Nabucodonosor: Dios es el que pone y quita a los reyes de la tierra. Es curiosidad esto, hermanos, soy enemigo 100% de la política, 100%, lo he sido, lo seguiré siendo. Pero miremos el caso del señor de Venezuela, hermanos, que tanto hablaba mucho, ¿no? Está metido ahorita en un lugar que está complicada su vida. Nadie tiene el sartén por el mango y cuando le toca dar cuenta, va a dar cuenta. ¿Se da cuenta? No hay acepción de personas. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Okay? Número 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Todo el mundo oye la palabra, hasta la cargamos en la mano, la predicamos, pero esto no nos hace justo a nosotros. No. Hay dos formas como nos hace justo a nosotros. Número 1, que hayamos sido justificados por la sangre de Cristo Jesús. Y número 2, que caminemos en la justicia de Dios. Lo que es blanco, lo que es negro. No lo pintemos de otra manera. Si la Biblia dice esto está mal, está mal. Así la gente diga lo que diga, eso es lo que está y eso es lo que nos hace justo a nosotros. Sigamos leyendo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Pongan atención. Es el primer, hermano, e instrumento de justicia que Dios trae, hermanos, para juzgar a la humanidad. En este versículo acá, hermanos, acerca de la conciencia, se aplica de dos formas. La primera la estamos viendo acá, hermanos, de personas que no tienen conocimiento de la ley, pero su corazón ha sido un corazón justo y recto delante de Dios. Podemos hablar, hermanos, de las personas como nuestros antepasados, quizás abuelos, bisabuelos. Ellos nunca escucharon el Evangelio. Pero si nosotros estudiamos sus vidas, nos damos cuenta que eran personas muy honestas, nobles, humildes, serviciales. Eran personas, hermanos, que su mente no estaba programada para hacer mal a nadie. Y hoy en día vemos
hermanos, personas que son hasta pastores en las iglesias. Llevémoslos al punto más alto de las iglesias. Que conociendo las Escrituras, sabiendo lo que Dios dice, sabiendo lo que está prohibido, tienen un corazón programado siempre para hacer mal a su prójimo. Y en la antigüedad, hermanos, sus abuelitos quizás, ellos no conocían de Jesús. Muchos murieron sin conocer a Jesús. Entonces, ¿qué va a usar Jesús para juzgarlos a ellos? Su conciencia. Su conciencia va a ser lo que Dios va a usar, el instrumento de justicia que Dios va a usar para juzgarlos a ellos. Si su conciencia delante de Dios fue mala, van a pagar por eso. Pero si su conciencia delante de Dios fue justa, que la mayoría lo fueron, hermanos. La gente de antepasado, hermanos, nos daban a nosotros cátedra de cristianismo sin ser cristianos. Porque, hermanos, eran más honestos que muchos cristianos de hoy. Eran más honrados que muchos cristianos de hoy. Muy amables, nobles. Esa gente no programaba el mal para nadie. Y si, por ejemplo, alguien pasaba por su casa, amigo, venga, siéntese. Tómese un taquito para que siga el camino. Esa gente noble, hermano, que por naturaleza hacían lo que la Biblia decía sin conocerla. Su conciencia va a ser el factor que los va a salvar o el factor que los va a condenar. La segunda aplicación acá tiene que ver con nosotros, cristianos. No sé si a usted le pasa, pero yo le voy a explicar. En lo personal, si hay una situación que es extremadamente complicada en mi vida, pero me da durísimo, es cuando mi conciencia me acusa que algo malo hice. Porque la conciencia, alguien dijo por ahí, es la voz de Dios. Y la conciencia, hermanos, nunca, jamás nos va a engañar. Nunca. En primera de Juan capítulo 3, hermanos, el apóstol Juan dice, si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Pero si tu corazón no te reprende, tenemos paz para con Dios. Cuando una persona, hermanos, nosotros cometemos errores, tomamos decisiones equivocadas, después, tarde que temprano, hermanos, llega el momento de que la conciencia nos llama a cuenta, a todos. En el momento que nosotros tomamos la decisión y hacemos las cosas, creemos que estamos en lo correcto. Creemos que es justo lo que estamos haciendo y lo hacemos, hermanos. A todos nos ha pasado. Nos ha pasado. Y ve el caso que pasó con David. Cuando David censó al pueblo de Dios. Joás llegó y le dijo, Señor, mi rey, si Dios le está diciendo que no haga esto, ¿por qué tiene que hacer? Joab, ve y hazlo porque yo soy el rey. Algo que se aferra. Nos ha pasado a todos, hermanos. Y tomamos la decisión y creemos que estamos en lo correcto, pero cuando ya pasa todo el enredo y nos quedamos solo con la conciencia nos empieza a decir, ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Sabe, hermanos? En la Biblia yo veo dos personas que nos pueden ayudar su testimonio para esto. ¿Se acuerda el caso de Judas? Judas, hermanos, su corazón lo programó para traicionar a Jesús. Incluso en la última cena, Jesucristo dijo, el que moja el pan conmigo, ese me va a traicionar. Uno de ustedes me va a traicionar, dijo Jesús. Y todos se preguntaban, ¿quién es? ¿Quién es? Cuando Judas toma el pan y lo moja en el vino y se lo come con el pan, dice la Biblia, ahí entró el demonio a él. El punto era que su corazón ya estaba predispuesto a vender a Jesús, traicionar a Jesús. Él pudo retroceder, pero algo que yo he aprendido en mi vida, hermanos, y evito mucho esto, y aunque he evitado mucho esto, he caído también, he tropezado, he fallado a Dios. Y le voy a decir qué es. Cuando Jesús ora en el monte Sinaí, en el monte Getsemaní, una cosa que Jesús le dice a los apóstoles, velad y orad para que no entréis. No dice para que no caigáis.
La palabra entrar en tentación significa que el diablo incube en nuestro corazón su voluntad. Una vez que la voluntad esté en nuestros corazones, es cosa de tiempo para hacerlo. En ese proceso, hermanos, nosotros creemos que tenemos la razón. Creemos que es justo lo que estamos haciendo. Y nos aferramos a todos nos ha pasado. Por eso es que siempre hablamos, hermanos, es importante buscar la dirección de Dios, buscar la voluntad de Dios para tomar decisiones. Y algo que Dios me enseñó a mí en oración, a mí esto me dijo un Señor una vez: ¿has prestado atención a la oración del Padre Nuestro? Y en la parte donde Dios me mostró es: Señor, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. La única persona que nos puede evitar caer en tentación es Dios mismo. Tenemos que pedirle a Él, porque una vez que entramos ya estamos metidos en problemas. Cuando Judas va y vende a Jesús, después cuando ve que a Jesús lo están maltratando, volvió en sí. Ese es el punto, hermanos, donde la conciencia empieza a jugar un factor determinante en nuestra vida. Empieza a jugar y empieza a decirte: ¿por qué fui insensato? ¿Por qué actué neciamente? ¿Por qué hice esto? Cuando esa persona llega a ese punto, hermanos, tiene dos opciones. Una de dos: se suicida espiritualmente como Judas, o se arrepiente amargamente como Pedro y es perdonado. Tenemos opciones todavía. No sé de cuántas Dios lo ha sacado a usted, cuántas veces usted ha sido Pedro, y yo muchísimas, hermanos. Muchísimas. Quizás usted dice: no, pues yo no me voy a colgar de un árbol por esto. Es que aunque no nos quitemos la vida físicamente, pero espiritualmente estamos muertos. Si la conciencia nos pega a nosotros y no reaccionamos rápidamente pidiéndole a Dios perdón y nos apartamos de ahí, estamos caminando en muerte espiritual. Y eso es lo que dice el apóstol Juan: el que aborrece a su hermano es un homicida, y los homicidas no tienen vida eterna permanente en él. ¿Se da cuenta cuántos homicidas hay en las iglesias? Muchísimos. Mucha gente que aborrece a otro, mucha gente que odia a otros, que miente para hacerle daño a un hermano. Hay muchos, hermanos. Y el problema no es esto. Todo lo que estamos aquí quizás lo hemos cometido, quizás todo. Yo voy a ponerme, yo lo he cometido. El problema no es este. El problema es: ¿voy a reaccionar como Judas o voy a reaccionar como Pedro? Cuando la conciencia empieza a pegar durísimo, está Dios diciéndote: ven a Jesús, ven a Jesús, hay tiempo, ven a Cristo, hay tiempo. Pero cuando la persona dice: no, yo estoy en lo bien, estoy en lo correcto, aquí me quedo, ¿sabe qué le está diciendo a Jesús? No te necesito y yo estoy bien. El problema es que no está bien. La conciencia, hermanos, es un factor determinante en nuestra vida espiritual. Ahora, hay personas que ya la conciencia no le funciona ya. ¿Y sabe por qué no le funciona? Porque ya está muerta. Está muerta, está cauterizada su conciencia. Pero cuando la conciencia está viva, usted dice estas palabras: oye, lo que yo hice, ¿lo haría Jesús en mi lugar? ¿La Biblia respalda lo que estoy haciendo yo? O algo importante, ¿lo que estoy haciendo yo agrada a Dios? Entonces empieza la conciencia a trabajar con uno. Y es ahí donde tenemos que tomar la decisión correcta antes que sea demasiado tarde. Sigamos leyendo. Vamos a ver el otro factor que está aquí, que Dios usa como instrumento también de justicia. Estamos en el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Escuche lo que dice: y acusándoles y defendiéndoles su razonamiento. Nadie puede contradecir a la conciencia. Nadie.
Porque yo puedo cometer un error ahorita y yo lo justifico. No, pues es que yo acá, pues es que yo... Y me hago la víctima. Porque normalmente los seres humanos nos hacemos la víctima cuando no queremos reconocer que cometimos el error. Pero aquí dice que la conciencia o nos acusa o nos defiende nuestro razonamiento. Entonces, cuando una persona está actuando correctamente, su conciencia está en paz. Pero cuando la persona, su conciencia le está acusando, hermano, tomemos este consejo. Corramos a los pies de Jesús. Cuando Pedro se dio cuenta que había negado a Jesús y Jesús lo voltea a ver, dice que Pedro empezó a llorar amargamente. Y es la única forma de que nuestra conciencia sea un factor de bendición en nuestra vida. Si no, la conciencia va a ser un instrumento de justicia en nuestras vidas. ¿Usted sabe cuántas personas se han suicidado porque su conciencia no les da para más? Muchísima gente. Muchas personas se han quitado la vida porque su conciencia ya no les da para más. Si esas personas entendieran lo que implica, lo que alcanza el poder, el sacrificio de Jesús en la cruz, y vinieran a sus pies, no cometerían ese error, sino al contrario, buscarían ser restaurados en Cristo Jesús. Amén. El versículo 16 dice así: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Proverbio 28:3, el que encubre sus pecados. Y déjeme decirle, hermano, porque a mí me gusta mucho, hermano, a mí no me gusta predicar predicaciones motivacionales, ese positivismo, eso de que todo está bien, que no pasa nada. No, es importante que nosotros hagamos conciencia de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente que escuchan predicaciones motivacionales ni siquiera han tenido un encuentro con Jesucristo. No viven para Cristo, no aman a Cristo, no sirven a Cristo ni obedecen a Jesucristo. Todo el tiempo que yo he estado, hermano, analizando personas que van a esas iglesias, su vida espiritual es igual. Es igual, lo mismo que hacían antes de ser cristianos, lo siguen haciendo. Ahora lo hacen con una Biblia y vestido de cristiano. Es lo mismo. Es lo mismo. Si Cristo está en nosotros, tiene que haber cambios en nuestra vida. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, de sentir, de ser. Y estamos propensos 100% a cometer errores. Sí, hermano, todos los hemos cometido. Pero lo importante, hermanos, es volvernos atrás. Padre, yo he pecado, perdóname, Señor. Y volver otra vez y aprender del error. Ahora, ¿qué significa esto que Dios juzgará por Jesucristo los secretos del hombre? Cuando San Juan capítulo 3, versículo 18 dice, porque Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿qué significa el versículo 16? Significa, hermano, que una vez que Jesucristo muere en la cruz, derrama su sangre y nos ofrece a nosotros la salvación, su gracia, pero nosotros o los seres humanos en general rechazamos a Jesucristo. Escuche esto, nos volvemos culpables de la muerte de Cristo. Nos hacemos culpables de la muerte de Jesucristo. Y el sacrificio de Jesucristo, hermanos, va a ser un instrumento. Dios va a demandarnos a nosotros. Ahora, ¿qué significa, hermanos, estar en Cristo? Porque Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No significa que usted venga a la iglesia. No significa que nosotros aprendamos el lenguaje del cristiano. Dios te bendiga, amén, gloria a Dios. No significa eso. No significa que yo esté predicando la palabra de Dios acá. Significa lo que sigue del versículo 1, capítulo 8. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una persona que anda conforme a la carne está bajo condenación.
El que anda conforme al Espíritu no está bajo condenación. ¿Por qué? Porque está en Cristo Jesús. Anda espiritualmente. Y en el capítulo 8, Pablo dice más adelante en los versículos 5 y 6, y los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios, porque el ocuparse de la carne es muerte. Entonces, si una persona me dice a mí, soy cristiano, permanezco en Cristo, pero ando conforme a la carne, tengo vestimentas cristianas, pero estoy muerto espiritualmente. Y a esa persona que una vez conoció el Evangelio de Jesús, que una vez se le reveló lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, el amor, su gracia, su misericordia, y esa misericordia nos alcanzó a nosotros, pero nosotros decidimos vivir conforme a la carne. En el día postrero nos van a demandar el sacrificio de Jesús a nosotros. Nos van a demandar el sacrificio. ¿Por qué razón? Porque pisoteamos la sangre, tuvimos por inmunda la sangre del pacto. Porque pisoteamos al Hijo de Dios y porque hicimos afrenta al Espíritu de gracia. Léalo en Hebreos capítulo 10. Vámonos derecho. Hebreos capítulo 10, para que usted vea las consecuencias, hermanos, después de haber, Hebreos 10, 26. Después de haber conocido la verdad, después de haber gustado el don celestial. Porque yo decía esto el domingo, hermanos, si fue Jesucristo quien nos perdonó, si fue Jesús quien nos sacó del hoyo cenagoso, si fue Jesús quien nos libertó, ¿por qué no recurrimos a Él cuando estamos en problemas? ¿Por qué lo abandonamos cuando tenemos que hacer nuestras propias decisiones? Ese es el factor, hermano, que está haciendo tanto daño al cristiano de hoy. ¿Por qué? Porque si usted tiene el Espíritu de Dios en su vida, dice la Biblia que el Espíritu nos guía hacia toda verdad, no a la mentira. Entonces, pero si la carne toma control de mi vida, entonces yo estoy fuera del camino de Dios y estoy en el camino de la maldad. Ponga cuidado lo que dice ahí Hebreos 10:26. Mire, pongamos versículo por versículo para que entendamos. Porque si pecaremos voluntariamente, escuche bien, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, póngale cuidado, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino dice una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya no nos llama hijos, ni cristianos, ya somos adversarios. Sí, Santiago 4:4, ¿qué dice? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera hacerse amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Todo lo que la carne pide procede del mundo. Y cuando el hombre ama las cosas del mundo, cuando el hombre vive conforme a la carne, ya la palabra de Dios no está en sus corazones. Ya el Espíritu Santo no mora en esas personas y está muerto en sus delitos y en sus pecados. Sigamos leyendo. Estamos en el versículo 28. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Eso está en Deuteronomio capítulo 17, versículo 6. ¿Qué significa la palabra irremisible? No hay forma de redimir ese pecado. No hay. En el Antiguo Testamento había alrededor de 56 tipos de pecados que las consecuencias eran morir ya, inmediatamente, irremisiblemente. Los mataban a pedrada. Y esos pecados que en el Antiguo Testamento eran pecados que no tenían remisión, hoy son normales en la iglesia. Hoy son normales en las iglesias. ¿Sí? Hoy son normales. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Dios ha dejado de andar en el Espíritu para andar en la carne. Y ese es el problema que podemos enfrentar en nuestra vida como cristianos. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Imagínense, ¿qué es pisotear al Hijo de Dios? Significa de que Él vino a mí, Él entró a mi corazón, lo deseché y ahora hago lo que quiero porque se me place hacer y me da lo mismo. Eso es pisotear al Hijo de Dios.
Y la pregunta que hace es, ¿qué castigo crees tú que merecerá esa persona? El que pisoteare al Hijo de Dios. Dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará. ¿A quién? A su pueblo. A su pueblo. Y dice el 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Una vez que nosotros, hermanos, somos partícipes, vayamos al libro de Amós mientras hablamos esto. Una vez que nosotros somos partícipes, hermanos, de la gracia y la misericordia de Dios, ya no existe justificación delante de Dios. Tenemos que sí o sí permanecer en Cristo Jesús. Como les dije anteriormente, hermanos, una vez que nos apartamos de Jesús, estamos muertos, totalmente muertos. Y le voy a explicar. Podemos estar en la iglesia, hermanos. Podemos estar en la iglesia. Yo puedo estar predicándole la palabra de Dios aquí a usted. Pero si mi corazón todavía está controlado por la carne, por el mundo, el Espíritu Santo no está en mí. No está ejerciendo la función en mí. ¿Por qué razón? Cuando una persona piensa en las cosas de la carne, hermanos, ya el Espíritu Santo no está gobernando su corazón. Está totalmente apartado de Jesucristo. Totalmente apartado. Entonces usted y yo debemos de prestar atención a esto, hermanos. Le voy a explicar algo que quizás usted no ha prestado atención. O ya la prestó, pero está bien. Hermano, mire, nosotros somos tan privilegiados, hermanos. ¿Usted sabe cuántos miles de millones de personas hay en el mundo? Como 7,000 y un poquito más, creo. Hermano, y que Dios ponga su mirada en nosotros. ¿Usted sabe cuánta gente se está muriendo ahorita sin Cristo, hermanos? ¿Cuánta gente muere en nuestros países, hermanos, en accidentes, en violencia? ¿Cuántas miles de personas? Usted y yo pudimos estar en esa estadística. Porque yo no sé usted, pero mi vida sin Cristo quizás hubiera estado en esa estadística. Yo ya no estuviera aquí quizás. Entonces cuando yo reacciono y digo, Señor, pues ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y la respuesta es nada. Pues sí, nada. Y esa gracia de Dios que Él fue a buscarme, porque hemos hablado esto, hermano, nosotros no buscamos a Dios. Es más, se lo voy a decir de esta manera. Aún siendo cristianos, hay muchos cristianos que no les place buscar a Dios. ¿Sí? No le dan importancia venir a la casa de Dios. Porque hay entretenimientos allá afuera que en su corazón son más importantes que venir a la casa de Dios. Lo curioso de todo esto es, usted pregunta en la iglesia, oye, ¿qué es más importante en tu vida que Jesucristo? Nada. Pero es mentira. Si Jesucristo fuera lo más importante en mi vida, yo no lo cambiaría y no lo cambio por nada. Es que es el momento de venir a alabar, a honrar y glorificar el nombre de Dios. Pero ¿cuántas personas están mejor en sus casas? Están en los moles, están paseándose. Un día en la que debe de estar en la casa de Dios dándole gracia y dándole gloria. ¿Se da cuenta cómo está? Nosotros no buscamos a Dios. Incluso así como cristianos, hermanos. Hay mucha gente que se levanta y sale corriendo para el trabajo y ni siquiera ora. Sí, hay mucha gente que van a comer, ni siquiera oran por la comida porque les da pena por los amigos que están ahí. No buscamos a Dios, hermanos. Es Él quien nos busca a nosotros. Es Él quien toca nuestros corazones. Pero se imagina esto, hermano. El que hizo los cielos y la tierra, el creador de todo, ¿está interesado en mí? ¿En serio? Y si esa bendición yo ya la tuve, debo de retenerla a toda costa. Retenerla a toda costa. Pero déjeme decirle algo, hermanos. ¿Por qué la gente se aparta de Jesucristo? Porque no aman lo que Cristo hizo por ellos en la cruz.
porque tienen en poco el sacrificio de Cristo hizo en la cruz por ellos. ¿Saben? Porque creen en su corazón que no necesitan de Dios, que son más inteligentes, más yo lo puedo que Dios, no necesito a Dios. Ese tipo de personas, hermanos, se mueren sin Cristo, van a la presencia de Dios y el sacrificio de Jesucristo va a ser la razón por la que Dios los va a juzgar. Y eso lo dice San Juan capítulo 3, versículo 19. Ponga cuidado lo que dice San Juan 3, 19. Y esta es la condenación que Jesucristo vino, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Que Cristo vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Él está aquí con nosotros. La gente sabe, hermanos, que en los servicios cristianos Jesús está ahí. Porque Él dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, en medio de ellos yo estoy ahí yo. Él está aquí con nosotros. Y si Él está aquí, ¿por qué no vienen a hablar con Él? ¿Por qué no vienen a decirle, Señor, yo fallé, perdóname mis pecados, Padre, límpiame, Padre, salva a mi familia, Padre, ayúdame en mis problemas económicos, ayúdame en mis... ¿Por qué no vienen si saben que Él está aquí? Hermanos, no hablemos de la gente que no tiene a Jesús, hablemos de los cristianos. Es algo que tenemos que estar, no sé, yo me cuestiono mucho, o sea, ¿cómo es posible que estemos invitando a un hermano a la iglesia? Hermano, tenemos servicio. Es que no es cristiano. No sabe que tiene necesidad de venir a la iglesia. Y todos esos factores, hermanos, me llevan a pensar a mí que esas personas no valoran lo que Cristo hizo por ellos. Y por eso es que Dios en Cristo Jesús un día va a juzgar a esas personas. Hermanos, no le demos la espalda a Jesús. Acerquémonos cada día más y cada día más démosle la gloria a Cristo. Amén. Miren lo que dice Amós capítulo 7, versículos 5 al 9. Aquí pasa algo extraordinario. El Señor le revela al profeta Amós 3 visiones de destrucción. Las 3. Y en las 3 visiones el profeta Amós le dice al Señor, Señor, ¿y no te puedes olvidar de esto? Y él dice, no. Una vez que Dios, hermanos, empieza los juicios, no se paran nunca más. Se acabó. Dios es lento en misericordia. Dios grande y lento en misericordia. Pero mire, lento para la ira y grande en misericordia. Todo tiene su tiempo. En Dios todo tiene su tiempo. Y el pueblo que estaba acá, hermanos, Dios les habló muchísimas veces y nunca quisieron enderezar sus pies. Y el Señor usa, hermanos, lo que usaba un albañil. ¿Sabe para qué? El plomo, esa vara que se pone, que tienen como una gotita en medio, para ver si está derechita la pared. En términos espirituales, a ver si estás caminando recto delante de Dios. Y llega el momento que Dios nos pone ese plomo a nosotros para ver si estamos caminando derechos delante de los ojos de Dios. Y si después de mucho tiempo que Dios nos ha hablado, nos ha exhortado, nos ha animado, si actuamos correctamente, su gracia y su misericordia nos ayuda a enderezar nuestros pasos. Pero si persistimos en el mal, Él viene y nos mide a ver si estamos dando, si estamos rectos, y si no, Él destruye todo lo que está chueco. Leámoslo, ponga atención. Y dije, Señor, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Jacob se refiere al pueblo de Israel. ¿Se arrepintió Jehová de esto? No será esto tampoco. Ya estaba determinado lo que iba a pasar. Dijo Jehová el Señor, me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro, escuche bien, hecho a plomo, en su mano una plomada de albañil. Un día a usted y a mí nos van a poner esa plomada. Mire, este pasaje que está acá, hermano, es aplicable a una iglesia,
es aplicable a una familia, es aplicable a una persona y es aplicable a una nación entera. Un día Dios va a poner ese plomo en nuestra familia, en nuestra iglesia. Y si estamos caminando derechamente, si hay gente que teme a Dios acá, si hay gente que dice, Señor, por encima de mis intereses personales, yo quiero que estén los tuyos, y nos rendimos a la voluntad de Dios, por esas dos almas que estén ahí, el Señor va a evitar sus juicios sobre este lugar. Mire lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, hermano, bueno, eran 5 pueblos, 5 ciudades habían. Sodoma y Gomorra, como que usted diga Roberín, pero está Palos Hidros, está Happy Valley, habían pueblos cercanos, eran 5, pero Sodoma y Gomorra eran las más grandes. Cuando Jehová dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra, Jehová dijo estas palabras: ¿debo yo esconderle a mi amigo Abraham lo que voy a hacer? Porque Dios siempre tiene amigos. Sí. Siempre tiene amigos. Y hay amigos de Dios, ponga atención, amigos de Dios que por su justicia han evitado que Dios destruya iglesias enteras. Grábese siempre esto. Mire, yo estaba viendo un documental la otra vez y el documental decía megas iglesias en declive. Iglesias grandísimas, hermano, con 30,000, 40,000 personas, hoy están tiradas al suelo todo. ¿Y sabe por qué? Porque Jesucristo nunca fue el centro de esos lugares. Nunca. Están los templos vacíos, templos grandísimos. Hoy son garajes para almacenar un montón de cosas. Mire, ¿dónde están esos 30,000 personas? Entrevistaron a muchos de ellos y ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo fui 8 años en esa iglesia. Y te voy a decir 2 cosas. No aprendí nada ni crecí nada. 8 años me mantuvieron entretenido con show, con luces, con actividades, con cosas, y me entretuvieron en la iglesia porque nunca me discipularon correctamente. Hoy esas iglesias están en quiebra. ¿Y sabe por qué? Porque toda planta que mi padre no plantó será arrancada y será desarraigada. Déjeme decirle algo. Si las iglesias donde se predica la verdad, donde hay temor de Dios, hermano, donde hay gente que lo dan todo por la justicia, por la verdad, y no importa lo que venga, no importa cuánto tenga que padecer, están ahí. Si esas iglesias, hermano, cuestan estar firmes, andando en santidad y teniendo a Cristo como el Señor, ¿qué pasaría con las iglesias donde Jesucristo no es el Señor? Donde los líderes no los puso Dios, se pusieron ellos mismos, donde se evaden decir la verdad porque tienen miedo a que la gente se vaya. ¿Qué pasa con esas iglesias? Tarde que temprano se van a destruir, hermanos, van a caer. ¿Por qué? Porque no dan la medida que Dios quiere que demos. Hay otra iglesia que estaba en Phoenix, Arizona. Usted conoce a este señor Jesús Adrián Romero. Había una iglesia por ahí, hermanos, no sé si eran 30,000 personas en la iglesia. Ahora, ¿qué pasó? Él vino, bueno, dice, lo siento mucho, hermanos, ya no voy a estar acá, vamos a cerrar la iglesia. ¿En serio? ¿En serio, hermanos? Mire, hermano, yo digo, si estuviéramos 2 personas aquí, hermanos, y Dios me tiene aquí, aquí voy a estar. Aquí voy a estar. Porque sé que Dios es poderoso para levantar hijos de aún en medio de las piedras. No hay nada imposible para Dios. Pero ¿por qué? ¿Por qué 20,000, 30,000 personas, hermanos, agarran sus cosas y váyanse? ¿Really? ¿En serio? Así es sencillo. ¿Que no era Jesús el centro de ahí, hermanos? No. ¿Sabe qué es lo que pasó? Que llegó Jesús y le puso el plomo y no dieron la talla. Las predicaciones solamente eran motivar a la gente a pecar. La gente las motivaban solamente a exaltarse a sí mismo, a lucirse en alabanza en las predicaciones. Es un lugar de entretenimiento familiar, es un lugar de vacilón, es un lugar de pasarla bien, de hacer actividades donde entretienen a la gente, pero no les enseñan el mensaje del evangelio. Cuando usted lee todos los evangelios, usted se da cuenta que los apóstoles nunca hicieron actividad para entretener a la iglesia. Jamás.
Ellos llegaban y predicaban, los apedreaban, los metían a la cárcel y vámonos. Ese es el verdadero siervo del Señor. Aquel que te dice la verdad, aunque te apedreen y sigues y le da. Pero no vas a convertir la iglesia, hermanos, en un Six Flag. No lo vas a convertir en un Six Flag, en un Magic Mountain. No, vamos a hacer actividades para que venga la gente y vamos a comer hamburguesas. Hermano, eso no es el cristianismo. Podemos llenar la iglesia de gente, pero no quiere decir que ese local es una iglesia. Porque hay muchos lugares, hermano, donde está lleno de gente, pero Cristo no está ahí. Hermano, mire, la mayoría de proyectos, actividades que se hacen en las iglesias no consultan a Dios. Y si Dios no tiene nada que ver, hermanos, en una actividad, ¿cómo podemos pensar de que eso va a estar bien delante de Dios? Llega un momento que dice, voy a juzgar a este pueblo. Mire, a los mismos discípulos, cuando Jesús antes de ser entregado para morir en la cruz, Jesús reunió a sus apóstoles. Y Jesús les dijo estas palabras: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que vuestra fe no falte. Yo he rogado a mi Padre, dice Jesús. Va a llegar un tiempo que Satanás va a sacudir las iglesias. Las familias van a ser sacudidas, las naciones van a ser sacudidas. ¿Por qué? Porque se apartaron de Dios. Porque viven para satisfacerse ellos mismos y no para honrar el nombre del Señor. Y va a llegar un tiempo, hermano, tarde que temprano, no sabemos cuándo es, pero va a llegar, porque Dios es juez justo y toda la creación vamos a darle cuenta a Dios. Va a llegar un momento, hermano, por eso es que yo siempre digo, si usted está en un lugar que le dicen la verdad, no se mueva, hermano, quédese. Porque la verdad siempre cuesta. Llevar la verdad sobre tus hombros cuesta. Vivir la verdad cuesta. Decir la verdad cuesta. Escuchar la verdad cuesta. Y solamente los que tienen corazón humilde se atreven a escucharla. Porque hay personas, hermanos, que no quieren escuchar la verdad. Viven a sus anchas, ¿no? Quieren un evangelio que se acomode a ellos. El evangelio no fue creado para que se acomode a mí, sino yo fui creado para acomodarme al evangelio. Simple. Mire, sigamos leyendo. ¿Estamos en qué versículo? Ayúdeme. El 8, ¿verdad? O el 7. Me enseñó así, y aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. 8. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. El Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. ¿Qué me dice? Oye, pues no que dice que Dios es amor, hermano, que Dios no castiga. Ese es el cuento que está ahora en las iglesias, hermanos. Dios es amor y Dios nos ama a todos así como somos y Él no castiga. No, hermano. No. Olvidémonos de eso. Olvidemos de eso. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y tarde que temprano, hermanos, tarde que temprano nosotros vamos a recibir esa plomada de Dios, tarde que temprano. Y el que es de Dios se va a quedar firme, el que no es de Dios, hermano, va a tronar. Pero yo creo que en los últimos tiempos va a haber un mover tremendo en las iglesias, hermanos, que los que son genuinamente cristianos se van a quedar. Y el que no, se va a salir. Como hay muchísimos hoy afuera. Yo hablaba con mi esposa ahora en la mañana y amanecí muy romántico, muy melancólico. Y le digo, ¿sabes qué? Siento tanta tristeza, le digo, porque conozco muchísimas familias, muchas familias que sirvieron a Dios en las iglesias y hoy, se oye feo lo que te voy a decir, es un fracaso todo. Sus hijos descarrilados, ellos no se congregan, no sirven a Dios. Ahí están en sus casas, haciendo cosas que Dios no los mandó a hacer. Una vez encontré a uno de ellos y me dijo, no, sí, yo estoy bien, ¿estás bien? Ok. ¿Por qué estás bien? No, pues yo leo la Biblia en la casa y yo oro. Mira, te voy a explicar algo, Leo. Una persona que desobedezca a Dios nunca va a estar bien delante de Dios. ¿Por qué dice eso? ¿Has leído Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre.
¿Has leído 1 Corintios capítulo 12 que todos somos miembros del cuerpo de Cristo y todos tenemos una función y tenemos que ejercerla todos? Entonces tú no puedes poner tus ideas por encima de lo que estableció Dios. Si estás en tu casa y desobedeces lo que Dios te manda hacer, estás mal. Así sea buena gente, así lea la Biblia y cantes bonito en tu casa, si estás desobedeciendo a Dios porque quiere hacerlo, estás mal. Y yo le decía a mi esposa, eso es triste ver hermanos que conocimos, hermanos, hombres y mujeres de Dios, hermanos echados para adelante, hoy en día están metidos en sus casas haciendo nada, mientras la gente se está perdiendo, mientras sus familiares se están extraviando, en vez de ponerse a orar, buscar a Dios, traer a su familia a la iglesia y buscar, ¿dónde está esa fe que tenían antes? El problema es que la gente cree que tienen todo el tiempo de su vida para arreglar sus problemas. No lo tenemos, hermanos. Llega un tiempo cuando Dios dice, no los toleraré más. ¿Qué significa? Que lo estuvo soportando y tolerando mucho tiempo. Pero llegó el momento de que Dios llama a cuenta a todos. Prestemos atención. Y dice el 9, los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Jeroboam, hermano, era una persona que dividió Israel en dos grupos. Cuando Salomón muere, Roboam queda al frente de todo Israel, pero llegó este hombre que se había rebelado en contra de Salomón y se había huido para Egipto con miedo. Cuando Salomón muere, él regresa y él divide el pueblo de Dios. Se lleva 10 tribus para el norte y en el sur quedaron solamente 2. Ahí es donde está el reino del norte y el reino del sur. Y cuando la gente que estaba en el reino del norte venían a Jerusalén a adorar, ¿sabe qué dijo? No, tanto va esta gente a Jerusalén que se van a quedar allá. Voy a construirles altares aquí, a Astarot, a Acera, no sé quién más, un montón de ídolos. Y metió al pueblo de Dios a la idolatría y los apartó del Dios vivo. Y Dios le habló muchísimas veces. Apártate de la idolatría, busca al Señor. No. Bueno. Te di tiempo, te di chance, te mandé profetas, los apedreaste, hiciste esto. Ahora soy yo el que te voy a juzgar. Y sí lo juzgó. Y se acabó todo. Porque Israel, cuando el Señor habla esto, Israel cae en manos de los asirios. Habían 2 reyes asirios, Salmanasar III y Sargón III. Ellos conquistaron el reino del norte y destruyeron el reino del norte. ¿Usted recuerda cuando Jehová manda a predicar a Jonás? Nínive era la capital del reino de los asirios. Y Jonás dijo, no, yo no voy a ir a predicar para que Dios destruya todo Nínive. O sea, estaba resentido Jonás. ¿Por qué? Porque los asirios habían conquistado el reino del norte y lo habían destruido. Y ahí salen los samaritanos. Ok. Jonás dice, no, mejor me voy para Tarsis. No, ve a Nínive. Se fue a Tarsis para que la gente de Nínive no escuchara el mensaje de Dios, no se arrepintiera y Dios lo destruyera. Después que el pescado se lo traga y lo vomita, él viene a Nínive a predicar y predicaba de mala gana. Estaba enojado. Y ya después dejó de predicar y Dios perdonó a toda la gente de Nínive, aunque después Nínive se rebeló en contra de Dios y Dios lo destruyó también. Es que tarde que temprano Dios te muestra misericordia, Dios te muestra su amor, Dios te muestra tu justicia, Dios te da oportunidad, te da chance y después dice, ¿sabes qué? Ya, no toleraré más esto, ven para acá, se acabó. Ese es Dios. Vámonos a Daniel capítulo 5. Otra de las cosas, hermanos, que Dios usa mucho, hermanos, como instrumento de justicia, hermanos, es sus propias palabras, sus mandamientos, hermanos. Vamos a leer ahí el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 24 al 31. Otra cosa, hermanos. El hijo de Nabucodonosor, Belsasar. Muchacho, hermanos, que no temía a Dios. Este muchacho, hermanos, tomó todos los utensilios que se usaban en el altar de Dios.
y empezó a tomar licor con un montón de mujeres y profanó totalmente las cosas del Señor. El Señor le dio tiempo a este joven para que se arrepintiera y no quiso. Y mientras él estaba en una de sus fiestas, el Señor lo sentenció totalmente. Mire lo que dice ahí en el capítulo 5, 24. Vamos a darle la gloria a Jesús. Amén. Mire el 24 que dice, esto me gusta mucho. Entonces le dice Daniel a Belsasar. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Mientras él estaba tomando, él miró una mano que escribió en la pared. Y la frase que puso es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y no podía entender, nadie podía descifrar lo que estaba pasando ahí. ¿Por qué razón? Porque todos los que estaban ahí eran enemigos de Dios. Pero llamaron a Daniel y como Daniel era amigo de Dios, el Señor le reveló lo que significaban esas palabras. Dice, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Daniel está interpretando el sueño a este muchacho. Es lo que dice. Dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Por qué? ¿De puro gusto? No, Señor. Sigue. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso. Usted que por casualidad, por curiosidad, cuando va a la corte no se mira que enfrente de la corte está una estatua de una mujer con una balanza así y con los ojos vendados. ¿Qué significa? De que la justicia es ciega. La justicia verdadera es ciega, no hace acepción de personas. No ve quién viene bien vestido, bonito y no. El que toca, toca. El que la hizo, la paga y se acabó. Es la balanza. Por un lado, Dios va a poner de usted y de mí nuestras acciones. Ahí. ¿Ok? Palabra, pensamiento, sentimiento, voluntad, decisiones, todo aquí. Y por otro lado, pone su palabra. Si somos hallados faltos de peso, se acabó el cuento. Porque todos vamos a ser pesados en esa balanza. Todos. Por eso es que siempre yo le digo, hermano, mire, no tratemos de vivir un evangelio de apariencia. Un evangelio de creernos los chicos buenos, los chicos amables, las víctimas. No, hermanos. Porque Dios es el que sabe exactamente todo. Y va a llegar un día, hermanos, como dice la parte primera, hermano, tu reino le ha puesto fin. Se lo voy a decir en español. Se te acabó el corrido, hermano. Se acabó. Escondiste tanto tu identidad falsa en una vestimenta de cristiano que ahora yo la voy a revelar. Y la voy a revelar y te voy a pagar conforme a tus obras. Va a pasar. Va a pasar. Nosotros no tenemos el sartén por el mango, lo tiene solamente Dios. Siempre, hermano, escuche bien, hermano, tome este consejo. Que su vida espiritual gire en la presencia de Dios. Agrademos a Dios, ¿no? Lo que la gente diga, hay gente que dicen cosas porque no tienen nada que decir. Hermano, pero lo que Dios dice de nosotros, eso es lo importante, hermanos. En el libro de Job, el Señor habla cara a cara con el mismo Satanás. Señor, lo reprenda. En el capítulo 1, él dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Estaba orgulloso Dios de Job. ¿Es un hombre perfecto, temeroso y apartado del mal? Esa opinión es la que le debe de importar a usted. Esa opinión, porque si esa opinión está con usted, si Dios toma esa balanza en sus manos y lo pone a usted ahí, usted va a estar seguro, hermanos. Feliz, Señor, me tocó el tiempo, gloria a Dios, vamos dándole. Pero cuando nuestro corazón está mal delante de Dios,
Pero cuando nuestras decisiones, pensamientos, sentimientos y decisiones están mal, pero yo tengo, hermano, el afán, mi prioridad, mi meta es presentarme delante de ustedes como un siervo de Dios. Hay un pastor humilde, un pastor que es santo. Pero si es Dios el que me está viendo, hermanos. No es usted el que me va a juzgar, el que me va a juzgar es Dios. Porque mucha gente se conforma de que la gente los alabe. Ay, son buena gente, son muy estos, son acá. Hermano, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios de mí? La gente puede decir cosas buenas si yo le hago un favor. Sí, hermanos, yo le decía esto a mi esposa la otra vez. Mira, ¿qué pasaría si hubiera una iglesia donde el pastor y los líderes dijeran a la iglesia: hermanos, cualquier necesidad que ustedes tengan, vengan y aquí les ayudamos? ¿No tienen carro? Le conseguimos un carro. ¿No tienen dinero para la renta? Le conseguimos dinero para la renta. ¿No tienen apartamento? Le conseguimos apartamentos. ¿No tienen trabajo? Le conseguimos un buen trabajo. ¿Tienen problemas de lo que sea? Aquí estamos. Si le diéramos todo a la gente, la pregunta es, ¿qué concepto tuviera la gente de nosotros? Yo creo que seríamos mejores que el apóstol Pablo, ¿no? Mi pastor es a todo dar, hermanos. No, hombre, ese hombre, hermanos, ¿cómo nos bendice? Pero la pregunta ¿es Cristo el que le está diciendo a esa gente que soy a todo dar, o es el dinero que estoy dando para que la gente me vea que soy a todo dar? Porque eso es lo que está pasando en las iglesias, hermanos. Eso es lo que está pasando en las iglesias. La gente está priorizando más la vida de aquellas personas que les benefician que las vidas de aquellas personas que les son leales, son fieles, que dicen la verdad. Entonces la gente muchas veces está en la iglesia por intereses o conveniencias personales. Pero el día que esos intereses y esas conveniencias no se cumplan, somos lo peor. Somos lo peor. Y nos damos cuenta, hermanos, que muchas veces eso pasa en las iglesias. La gente quiere más sus intereses que los intereses de Dios. Necesitamos prestar atención a esto, hermanos, porque un día vamos a ser pesados también como este hombre y vamos a ser quizás hallados falto de peso. Mire, sigamos leyendo. Dice el versículo 28, ¿verdad? Tu reino, 28, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Escuche bien, Babilonia era una de las ciudades antiguas, hermanos, más espectaculares. No sé si usted ha escuchado los jardines colgantes de Babilonia. Vaya a San Juan capítulo 12. Los jardines colgantes de Babilonia. Babilonia, hermanos, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Estaba fortificada, era imposible entrar a Babilonia. Unos muros altísimos, hermanos, y bien anchos. Era imposible. ¿Sabe por dónde entró el rey Ciro con los medos persas para destruir Babilonia? Por el drenaje. No se dieron cuenta, por ahí entraron. En la misma noche que Daniel le lee y le interpreta las letras que salen a la pared, esa misma noche entran ellos y lo matan y se acabó. Cuando Dios dicta sentencia, no hay reversa. No hay reversa. ¿Sabe por qué es importante esto, hermano? Para que estemos preparados nosotros. Preparémonos. Porque no sabemos si hoy Dios va a pesar nuestra vida. Y si hoy pesa nuestra vida Dios en la balanza, ¿qué va a pasar? ¿Qué irá a pasar? Entonces cada día, San Juan 12:47, cada día tenemos que estar
pesándonos en la balanza de Dios. ¿Estoy haciendo el peso correcto? Porque un día, hermanos, vamos a darle cuenta a Dios. Terminamos aquí, hermanos, en San Juan 12:47. Le damos la gloria a Jesucristo. Amén. La otra cosa, hermanos, que Dios, instrumento que Dios va a usar para juzgar a los hombres es su palabra. Su palabra. Todas las palabras, escuche lo que le voy a decir para que tenga conciencia de esto. Todas las palabras que Dios le ha traído a su corazón, de todas usted le va a dar cuenta a Dios. ¿Por qué piensa usted que a mí, hermanos, me da tanto temor estar acá? Yo no sé cuántas veces he predicado. La otra vez estuvimos viendo con mi esposa y miramos como, no sé si como 300, 400 predicaciones. Están ahí. Y yo empecé a predicar, hermanos, a los 11 meses de convertido, en el 91. Hubo una vez en Costa Rica, yo predicaba 3, 4 veces al día. Y yo le digo esto, hermanos, porque no sé cuántos millones de palabras he dicho yo predicando. Son muchas. Y me tiembla todo. ¿Sabe por qué? Porque de cada palabra que he dicho le voy a dar cuenta a Dios. ¿Por qué usted piensa que a mí me da lo mismo, hermanos, que alguien se incomode con la verdad? Porque yo prefiero tener mejor 1000 enemigos en esta tierra por tener a Dios de amigo. Un día voy a ir a la presencia de Dios y le voy a dar cuenta a Dios. ¿Qué le digo a Dios cuando alguien está falsificando las Escrituras? Hoy está muy de moda porque así dice Dios, porque Dios me dice, porque Dios dice esto. Hermanos, usan el nombre de Dios para mentir. ¿Usted se imagina cuán grave es esto, hermano? Si dice la Biblia en Apocalipsis 21 que los mentirosos, los que aman y hacen mentira, no tendrán parte en el reino de Dios. El solo hecho de mentir a una persona nos pone en una situación de condenación. ¿En qué posición nos pone alguien que falsifica las Escrituras, que tiene miedo de decir la verdad y que habla en el nombre de Dios sin ser Dios? ¿En qué posición nos pone? Imagínense qué grave es eso, hermanos. ¿Por qué la gente en las iglesias no crecen espiritualmente? Porque no se alimentan con la verdad. No se alimentan con la palabra de Dios. Hay muchos pueblos que quieren estar en lugares donde no les dicen la verdad porque la verdad se incomoda. A mí me incomoda la verdad, pero es la verdad, el problema lo tengo yo. El problema lo tengo yo, la verdad sigue siendo verdad. Jesucristo nos mostró la verdad, nos mostró el camino, nos mostró la vida y tomemos la decisión correcta. A todos, hermanos, no existe una persona que cuando Dios nos habla así de frente, nos incomoda. Se queda uno y dice, sangre Cristo, lavado sea Dios. Es que sí, hermanos. Si hay algo que trae inconformidad a nosotros, es que Dios revele nuestra condición espiritual y lo que estamos haciendo en lo oculto. Mucha gente me ha dicho, oye hermano, ¿a usted quién le dijo mi vida? Nadie. Yo no vivo de chisme, hermano. Hable con Dios. Dios me dio que predicara eso y eso es su cosa. Usted verá qué hace. Porque cuando venimos acá, Dios siempre nos va a hablar, hermanos, y no donde nosotros queremos escuchar, es donde Dios quiere mostrarnos sus caminos, su verdad a nosotros. Y esa verdad, hermano, nos saca. Yo sé esto, hermano, yo lo sé perfectamente. Por eso es que yo digo, si Dios me dice que hable esto, yo lo voy a decir. No importa. ¿Por qué mataron a los apóstoles? Por decir la verdad. Una vez me dijo una persona, ay, nuestro pastor es nice. ¿Tu pastor es nice? Sí. ¿Por qué es nice? Ay, es que predica bien bonito y nos hace reír. ¿Really? ¿En qué se parecen a los apóstoles esos nice? ¿Sabes que los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles los mataban, los apedreaban, los encarcelaban por decir la verdad? No todo el mundo se atrevía a cargar la verdad y decir la verdad. ¿Cómo murió Juan el Bautista? Le volaron la cabeza. ¿Sabe cómo murió Pablo? También le volaron la cabeza. ¿Sabe cómo murió Isaías? A Isaías lo partieron por la mitad con una motosierra. ¿Sabe cómo a Juan lo metieron en un caldero de aceite hirviendo, hermano?
Imagínense, por predicar la verdad. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, hermanos, preferimos mejor, hermanos, pagar el precio, pero decir lo que es. Cueste lo que cueste, hay que hacerlo. Y lo que la gente necesita es la verdad, no la mentira. No la falsificación, no la emoción, no el positivismo, no, nada de esas cosas. Necesitamos la palabra de Dios, que sea como el martillo que rompe la piedra, como la espada que traspasa nuestra alma. Esa palabra es la que necesitamos en nuestro diario vivir. El problema es que una vez que Dios nos habla y rechazamos esa palabra, en el día de juicio esa palabra nos va a juzgar a nosotros. Leámoslo para que vea lo que estoy diciendo. San Juan, capítulo 12, ¿cuánto le dije, hermano? 17, 47. Muchas thank yous en Spanish. Dice así: al que oye mis palabras, ahí voy, y no las guardas. Eso está muy de moda. Muy de moda. A ver, ¿quiénes estuvimos aquí el viernes? ¿De qué predicó el hermano Juan? Salmo 103, del 1 al 5. Importancia de ser agradecidos con Dios. Eso predicó. ¿De qué prediqué el domingo pasado? El domingo pasado yo prediqué el peligro y consecuencia de vivir neciamente delante de Dios. La palabra de Dios nunca tiene que olvidarse. Nunca. Si la palabra de Dios se te olvida a la hora que está en la iglesia, algo no está bien. Te voy a decir por qué. Porque en Hebreos capítulo 10, el Señor dice que el Espíritu Santo, Él pone su palabra en nuestra mente y la graba en nuestros corazones. Acá y acá la pone. Y cuando usted viene a la iglesia con reverencia, y viene a la iglesia con temor de Dios, y escucha la palabra, dice: Señor, gracias porque me estás hablando. Y no se olvida. Y yo me acuerdo la primera predicación que hice hace 34 años. Perfectamente me acuerdo. Y eso es lo que tiene que estar en nuestros corazones. Hay informaciones quizás de política, quizás de migración, de cosas que nos llaman la atención, hermanos, y cómo se nos graba, hermanos. Ay, no, es que digo que el presidente, que el artículo tal, del versículo tal, de no sé qué, de la Constitución, etc. Y lo sabemos perfectamente. Pero la palabra no pega el corazón. ¿Por qué no pega? ¿Por qué no se pega en nuestro corazón, en nuestra mente? ¿Por qué se pega otra cosa, hermano, que no es de edificación? Porque quizá nuestro corazón no le da la importancia a la palabra de Dios. Si usted escucha la palabra para guardarla, ella nunca se va a salir de tu corazón. Pero yo solo la escucho porque no se queda nada. Le digo esto porque es así. Dice así: y no la guardan, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino, that's right. Ahí va lo bonito. El que me rechaza y no recibe mi palabra, cualquier persona. ¿Cuántas veces he dicho esto, hermano? Por el amor de Dios, hermano, por el amor de Dios, no deje a Dios con su palabra en la boca. No menosprecie al que habla, dice el libro de Hebreos. Cualquier persona que cierra su corazón a la palabra de Dios está rechazando directamente a Jesucristo. Ahora, ¿qué dijo Pedro en San Juan capítulo 6? ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes exactamente. Si usted y yo rechazamos la palabra porque queremos vivir a nuestra manera, porque tenemos la Biblia en la mano, pero tenemos nuestra propia Biblia en la mente, esto es así porque creo que es así, así va a ser. Estamos rechazando a Jesús en nuestros corazones. Y esa palabra que Dios trajo a tu mente y a tu corazón, Dios te la va a demandar tarde que temprano. Y ahí dice en la Biblia, léalo pues.
Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgarán en el día postrero. Nosotros los seres humanos somos expertos, hermanos, en justificarnos. Y somos expertos también en echarle la culpa a otros. Yo pienso que al final de todo va a haber mucha gente decir, Señor, es que nunca escuché la palabra. ¿Seguro? Por eso es que Mateo 24:14 dice estas palabras. Escuche bien lo que dice Jesús. Y será predicado el evangelio del reino para testimonio a las naciones, y después de esto, el fin. Uno de mis pastores me preguntó una vez y me dice, Floyd, ¿por qué cree usted que dice la Biblia que se va a predicar el evangelio para testimonio y no para que se salve la gente? Primero, no todo mundo cree la palabra. Yo he visto gente predicando aquí de amor y no aman a nadie. He visto gente aquí predicando de unidad y no hacen unidad a la iglesia. Dividen las iglesias. He visto gente predicando aquí de decir la verdad y no dicen la verdad. He visto gente predicando en los púlpitos de santidad y su vida es un desorden espiritual. He visto gente predicando en los púlpitos, hermanos, hablando de amor y hablando de evangelismo y no le hablan ni a su familia. No la creen. No creen ni lo que predican. Y ese es el gran problema, que ya tenemos conciencia, ya sabemos lo que es, lo que implica, lo que sabemos lo correcto. Rechazamos esto. Yo le dije a ese mi pastor, primeramente, no todo mundo cree la palabra. Y número 2, no todo mundo va a ser salvo por medio de la palabra. El testimonio, dice para testimonio, para que ninguno de nosotros vayamos a la presencia de Dios y le digamos a Dios, ay señores, que nunca me hablaron. A mí nunca me dijeron la verdad. Hombre, pues por eso es que Dios trae la palabra, para que un día nosotros no nos queramos justificar delante de Dios. Es muy importante, preste atención, hermanos. Termino aquí. Santiago dice, seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque el que es oidor y no hacedor, escuche lo que dice Santiago, así mismo se engaña a él. Solo nos engañamos. Si yo estoy predicando ahorita acá, hermanos, y yo no la creo, me estoy engañando yo solo. Y yo voy a agarrar más juicio porque les traigo la palabra a ustedes, pero si ni yo la creo, hermano. ¿Te das cuenta cómo está esta cosa? ¿Será que Dios va a hacer esto? Entonces, ¿para qué la predicas si no crees? Eso es, porque la gente está llena su mente de palabra, pero su corazón está vacío de Dios. Y te voy a decir por qué, porque es del corazón que salen las palabras, es del corazón que salen las decisiones, no es de la mente. Uno no cree con la mente, creemos con el corazón, y lo que tenemos en el corazón es lo que dicta nuestra conducta. Sí, usted escuchaba esa frase, ay, tiene buen corazón ese muchacho, esa señora tiene un corazón tan bueno, porque le ven su comportamiento, sus actitudes. También he escuchado, uy, ese amigo tiene un corazón pesado, hermano. Ese no tiene ni corazón, dicen otros. De tan malo que son. Cuando tu corazón está lleno de la palabra, solamente quieres obedecer a Dios. Preguntémonos, ¿de qué estamos llenando nuestro corazón? ¿De qué lo tenemos lleno? Jesús dijo, el que escucha mi palabra y la guarda, ha pasado de muerte a vida y no vendrá condenación. Es la palabra, no las emociones, no los sentimientos, no lo que yo pienso, es la palabra. Y se acabó. Pónganse de pie, démosle un aplauso a Jesús. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar al Señor. Quiero que oremos, hermanos. No olvidemos 1 de Juan 1:9. Escuche, dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y el 10, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado.